Aleluya, mis amados, Dios los bendiga poderosamente, que el amor de nuestro Señor Jesucristo siga reinando sobre tu vida, sobre los tuyos. Y hoy queremos mirar un tema que está en Apocalipsis 20, que es el juicio ante el gran trono blanco. Hemos denominado el mensaje los pecadores en el juicio ante el gran trono blanco. La esencia de que Cristo haya muerto en la cruz, de que Él haya entregado su vida por nosotros, es precisamente para salvarnos de una condenación eterna. Es para que la humanidad pueda hallar en Él el regalo hermoso de la salvación. Él paga un precio en la cruz precisamente para evitar que esta humanidad se vaya a una condenación eterna lejos de Él. Cuando miramos el pasaje de Apocalipsis 20, verso 11, y vamos a empezarlo a analizar, es cuando encontramos allí que han llegado los pecadores. Definitivamente durante toda la historia de la humanidad se tendrán que presentar ante ese gran trono y sencillamente serán juzgados cada uno según sus obras. Entonces queremos despejar dudas en esta hora para que no haya una malinterpretación bíblica y definitivamente miremos a la luz de la palabra que nos dice. Entonces quiero que te ubiques allí en Apocalipsis 20, verso 11. Dice la palabra: y vi un gran trono blanco y al que se estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén y amén. Lo primero que quiero que tengamos en claro, mi amado, de acuerdo a lo que está diciendo la Escritura, es que este será un juicio precisamente para los que murieron sin Cristo en su corazón. Y eso es algo que tú debes tener conciencia de eso. O sea, es un juicio para todos los pecadores a través de toda la historia de la humanidad, los que no recibieron a Jesucristo en su corazón. Antes de que Cristo viniera, los que no colocaron la fe en el único y verdadero Dios. ¿Por qué podemos decir esto? La palabra está diciendo en el verso 12 que vio a los muertos, recuerda que el que está narrando aquí es Juan, y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Entonces ahí aparecen los que murieron sin Cristo. ¿Sí? Cuando miramos la carta de los Romanos, quiero que vayas allí conmigo, no pierdas ahí donde estamos, Romanos capítulo 2, verso 5, Romanos 2, verso 5, mira lo que está diciendo la Escritura aquí en la palabra. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, dice aquí la palabra, conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está diciendo el Señor acá a través del apóstol Pablo? ¿Y en qué contexto lo está mostrando? Está mostrando en una exhortación inicialmente al pueblo judío. Y le dice: ustedes tienen un corazón endurecido, no arrepentido. Y él les estaba exhortando y les estaba diciendo: por la dureza y por tu corazón no arrepentido, lo único que estás haciendo es atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Definitivamente el corazón no arrepentido, el que no viene a los pies de Cristo, hará definitivamente que esa vida tenga que estar ante ese juicio, ante el gran trono blanco. Por eso quiero ser claro en esta hora, ese juicio es para los que murieron sin Cristo en su corazón. Ese juicio se ejecutará inmediatamente después de un evento que sucederá en la tierra, que será el milenio, ¿sí? Y allí estarán todos los pecadores delante de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse, la palabra lo está mostrando. Lo único que está haciendo el pecador hoy en día es atesorando ira para el día de la ira.
Y cuando venga la gran tribulación sobre la faz de la tierra, pues Dios desatará sus juicios por la maldad, por la iniquidad que hay obviamente sobre esta tierra, por el tanto pecado que hay sobre la faz de la tierra, de la manera en cómo se ha multiplicado la maldad en los hombres. Lo único que están atesorando es ira para el día de la ira. Y Dios es claro a través del apóstol Pablo acá, en Romanos 2, verso 6. Dice la escritura, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ojo con lo que dice acá, vida eterna. O sea, ¿cuál será el pago de los que quieren la vida eterna? Pues obviamente estar allí en la presencia del Señor. Y Él dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Ahí estamos nosotros, porque hemos recibido a Cristo, porque hemos recibido el regalo de la salvación y lo único que estamos anhelando es partir con Él, estar en la presencia del Señor. Pero aquellos que estén lejos de Dios, la palabra dice, ellos recibirán ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. En ese juicio ante el gran trono blanco no habrá injusticia alguna. Por lo contrario, será la justicia de Dios revelada, obviamente, hacia el hombre. Si alguien buscó en esta tierra la vida eterna y la encontró en Cristo, pues ¿qué le dará el Señor? El regalo de salvación. Pero si sencillamente el hombre se empecinó en su pecado y en su maldad, pues ¿qué recibirá? La retribución de su pecado, de su maldad, de su iniquidad, de estar lejos de Dios. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 8, ve allí conmigo. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, verso 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí está hablando acerca del anticristo. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Después de que la iglesia sea raptada o arrebatada al cielo para estar con el Señor, el anticristo se va a manifestar sobre esta tierra y la escritura me está diciendo que se manifestará con grandes señales y prodigios mentirosos. Verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La misma palabra está mostrando que cuál es la razón de que muchos sencillamente no vayan a heredar la vida eterna, de que no quisieron recibir el amor de la verdad, de que no quisieron recibir el amor de Jesucristo. Entonces es claro que en ese juicio ante el gran trono blanco estarán todos los que murieron sin Cristo en su corazón. No es un juicio para la iglesia, no es un juicio sencillamente para el que caminó con Dios, no. Es un juicio exclusivamente para los que han muerto y van a morir durante toda la historia de la humanidad sin Cristo en su corazón. Quiero que regreses allí a Apocalipsis 20, verso 12, que es el que estamos analizando. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Y aquí es donde en otras ocasiones, mi hermano, porque es que es el Señor el que me lleva en este momento a traer esta palabra a memoria nuevamente. En el estudio bíblico que estamos haciendo de Apocalipsis hemos tratado superficialmente esta parte, pero hoy quiero que profundicemos en este tema, porque es lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas. Dice que vi a los muertos grandes y pequeños. Ese será un juicio para adultos y para los niños. Aunque nos parezca increíble y aunque te parezca blasfemo y hasta hereje lo que yo te estoy diciendo en esta hora, no tendría sentido en la palabra que la escritura dijera grandes y pequeños. El momento que se está viviendo en ese instante, en el juicio ante el gran trono blanco, el que está sentado en el trono, pues es el Señor Jesucristo. Él es el Dios grande, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra está mostrando obviamente que estaban los muertos grandes y pequeños, adultos y niños. Un niño hoy en día, en este tiempo, en pleno siglo XXI, en el nuevo milenio que estamos viviendo, ellos tienen la inteligencia, la comprensión
para entender todas las cosas. A su corta edad, a los 5 o 6 años, los niños saben perfectamente discernir entre lo bueno y lo malo. Ellos saben discernir sencillamente cómo se maneja un computador, un celular, o sea, son demasiado ágiles, son demasiado inteligentes. Creer nosotros que ellos no tienen la capacidad de comprender el amor de Cristo, el amor del Señor en la cruz, es sencillamente blasfemar realmente contra lo que el Señor quiere obrar en la vida de esos niños. Tú como padre tienes que enseñarle a tus niños siempre la palabra, el amor de Dios. Muchos tristemente van a caer en esa condenación. Muchos sencillamente van a ir a un destino eterno lejos de Dios. El Señor dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis. El Señor estaba hablando y estaba diciendo: es necesario que los niños estén cerca de mí. También el Señor dijo: el reino de los cielos es para los niños. Pero también el Señor nos dijo que nos hiciéramos como niño, y el que no se hiciere como niño no podría entrar en el reino de los cielos. Cuando analizo todas estas escrituras que te estoy diciendo, lo que el Señor está mostrando precisamente eso. El cielo precisamente está abierto para los niños, el reino de los cielos es para los niños, pero los niños también tienen que recibir a Cristo en su corazón. Si tú que me escuchas tienes niños pequeños, tus niños están entre los 5, 10, 12 años, tú tienes que llevarlos a Cristo, tú tienes que predicarles la palabra, orar por ellos, que ellos tengan un encuentro personal con Dios. El hecho de que tú tengas al Señor en tu corazón, eso no garantiza que tus niños también van a ser salvos. Escúchame bien esto. Esto puede parecer fuerte, pero es así, iglesia. Tú tienes que predicarle la palabra a los niños. En ese juicio ante el gran trono blanco estaban los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Lo que el Señor está hablando y está diciendo: había adultos y había niños. Para muchos un niño todavía es a los 12 años. Pero los niños a los 12 años ya están sencillamente en el mundo consumiendo drogas, están viendo pornografía, todo lo que el mundo les está ofreciendo, ellos lo están recibiendo. Entonces me pregunto, ¿será que con todo esto que el mundo les ofrece por el hecho de ser niños, ellos van a heredar el reino de los cielos? Yo quiero decirte que no. Ellos tienen que recibir a Jesús en su corazón, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Y creo que ese es el error más grande que muchos tienen hoy en día. Creer que por el hecho de que tú tienes al Señor en tu corazón, ya tus hijos lo tienen. No es así. Ellos tienen que enamorarse de Dios, de enamorarse de la palabra del Señor. Ellos deben orar, ellos deben tener tiempos a solas con el Señor. Tú eres sencillamente el instrumento que Dios usará para que tus hijos puedan venir a sus pies, pero es nuestra responsabilidad. La pregunta es: ¿qué tanto nosotros estamos haciendo realmente para que ellos se encuentren cara a cara con Dios? La triste noticia es que en ese juicio, al final de los tiempos, ante el gran trono blanco, habrá niños. No, aunque no lo creamos, hermano, y es triste. No porque Dios sea malo, no porque Dios sea perverso, no, por lo contrario, Dios es santo, el cielo está abierto para todos. Pero si nosotros no le predicamos a nuestros niños, las escuelas dominicales en las congregaciones a veces son lugares de recreación, solamente donde juegan con los niños, donde los entretienen, pero no está la palabra, no los incitan a orar, no llevan a los niños a un arrepentimiento. Y los niños, vuelvo y te repito, en este tiempo, ellos tienen la capacidad mental a su corta edad de ir entendiendo claramente quién es Dios en sus vidas, quién es Jesucristo en su corazón. Regreso a Apocalipsis 20, verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y dice que los libros fueron abiertos, ¿cierto? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, que en el tiempo del gran trono blanco, ese juicio, los muertos en ese tiempo resucitarán,
se presentarán delante del gran trono blanco, estarán ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Él los juzgará, pero ese juicio tendrá una evidencia, es decir, habrá pruebas. ¿Cuáles serán las pruebas? Mira lo que dice la palabra, dice que los libros fueron abiertos. Esos libros que fueron abiertos son los libros de las obras. Es decir, en esos libros está escrita la vida de todas las personas a través de toda su vida. ¿Qué va a haber ahí? La evidencia de que Cristo quiso presentarse a la vida de ellos, de que Dios les dio muchas oportunidades para que ellos fueran salvos, pero definitivamente ellos no quisieron venir a sus pies. Dios no obliga a nadie a amarlo. Los brazos del Señor están extendidos para toda la humanidad, pero Él no obliga absolutamente a nadie a que lo ame. Amar a Cristo es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. En esos libros estará la evidencia. Y definitivamente allí habrá un lamento grande, porque Dios les mostrará no solo una, sino las muchas oportunidades que ellos tuvieron de venir a los pies de Cristo. La gente muere día tras día. Y a través de este tiempo pues están muriendo más personas. Y lo triste, iglesia, es que hay personas que día tras día mueren sin Cristo en su corazón. Mueren creyendo en dioses falsos. Mueren creyendo en religiones. La religión no salva, el que salva es Jesucristo. Y tristemente se irán a una condenación eterna lejos de Dios. En esos libros habrá entonces la evidencia. Pero la palabra me dice que otro libro fue abierto. Y ese libro es el libro de la vida. En el libro de la vida es donde los nombres de los hijos de Dios están escritos. Obviamente estos que están en este juicio en ese momento, ninguno de ellos, su nombre estará escrito en el libro de la vida. Por eso cuando tú llegaste a los pies del Señor, en la fe que tú colocaste en Cristo, le dijiste al Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Porque eso garantiza realmente que tú no vas a ir a una condenación eterna lejos de Dios, sino el día en que tú mueras o en el día en que el Señor venga en el arrebatamiento, tú te vas a ir con el Señor, porque es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero en estos que estaban acá, mi amada iglesia, pues sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Voy a volver a leer acá, mirad. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, el Señor consultará ese libro porque Él es justo. Él sabe que todos los que están ahí van a ser condenados, pero Dios en su justicia, ¿qué es lo que hace? Les muestra y les dice, mira, tú no estás escrito en el libro de la vida. Por consecuencia irás a una condenación eterna lejos de mí. Es tan importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Muchos se esfuerzan por dejar su nombre grabado en esta tierra, por hacer sencillamente memoria sobre esta tierra. Pero ese es el mundo. El Hijo de Dios sabe que lo más importante es que su nombre quede escrito en el libro de la vida. Es lo más importante, porque eso es lo que garantiza realmente que tú estarás en el cielo. Todos los que están en ese momento, allí ante el juicio, ante ese gran trono blanco, todos, absolutamente todos, van a ser condenados. Solo es un juicio en la justicia de Dios, para que nadie pueda decir es que fue injusto. No, Dios es justo. Y por esa justicia es que Él hace ese juicio ante el gran trono blanco. Y se presentarán allí. Mira lo que dice el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Te das cuenta? Todos los muertos ese día resucitarán, pero no para vida eterna como nosotros en el día del rapto, sino esos muertos resucitarán para una condenación eterna, lejos de Dios. Dice que el mar entregó sus muertos, la muerte entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos. ¿Qué está queriendo decir todo esto? Cuando una persona hoy en día muere sin Cristo, pues obviamente va a una condenación lejos de Dios. El infierno, el lago que arde con fuego y azufre, como lo narra la Escritura, aún no está abierto. Pero sí hay un lugar de tormento donde las vidas están cayendo hoy en día. ¿Por qué te puedo decir esto? Por la parábola del rico y Lázaro.
Cuando el rico murió, inmediatamente abriendo sus ojos se vio en tormentos. O sea, las parábolas que el Señor dio no es para especular, es para darnos luz. Y ahí se muestra que hubo un tormento inmediato. Si había ese tormento, si hay ese tormento inmediato, ¿cómo será cuando se abra el lago que arde con fuego y azufre? Por eso es que la palabra dice, y el mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Es decir, cuando una persona muere hoy sin Cristo en su corazón, pues ya hay un tormento. ¿Qué quiero decirte? Como hemos sido hechos cuerpo, alma y espíritu, el alma y el espíritu es el que en estos momentos irían a una condenación lejos del Señor. El alma recordando los momentos que tuvieron la oportunidad de recibir al Señor. En el espíritu, porque allí la gente está clamando día tras día, así como lo hacía el rico y decía, permite que Lázaro venga y moje su dedo en agua para que refresque mi lengua. Hay un tormento en estos momentos, pero en ese momento, ante el juicio, ante el gran trono blanco, el mar, la muerte, el Hades devolverá sus cuerpos físicos y después caerán en cuerpo, alma y espíritu al lago que arde con fuego y azufre. Esto no es algo especulativo, mi amado. Esto no es una parábola, esto no es una leyenda. ¿Sí me entiendes? Esto es algo real. Esto es algo que el Señor está mostrando fielmente. Y Él quiere advertirnos en esta hora, para que precisamente las almas puedan venir a los pies de Él, para que se puedan reconciliar con Dios. Entonces, cuando miramos esto, estamos viendo que es un juicio con evidencia, con pruebas. Hablábamos de ese libro, que es el libro de la vida, pues es un libro muy importante. En Apocalipsis 21:27, mira lo que dice la palabra. Apocalipsis 21, verso 27. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando el Señor está hablando de esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo, que es el lugar donde habitaremos para siempre con el Señor, Él está diciendo que en ese lugar no va a entrar cosa inmunda, solamente van a estar los que estén inscritos en el libro de la vida. Pero estos que se presentan ante el gran trono blanco, nunca sus nombres estuvieron escritos. ¿Cuál es la razón? Porque nunca quisieron venir a los pies del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3, el verso 5, mira lo que dice la Escritura. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La expresión allí, no borraré su nombre del libro de la vida, no quiere decir que el Señor esté borrando o anotando el nombre una y otra vez. Lo que la palabra está mostrando, según el griego original, es que su nombre nunca estuvo escrito en el libro de la vida. Y eso me lleva a pensar que hay muchos que asisten a la iglesia creyendo que por el hecho de ir a una iglesia son salvos, pero no han tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Yo llevo 22 años ya en el Señor, 20 predicando la preciosa palabra del Señor por su gracia, por su misericordia. Y he visto pasar miles de personas realmente por la iglesia, pero pocos realmente rendidos a los pies del Señor Jesucristo. No han tenido un encuentro verdadero. Por eso es que el Señor está diciendo, si tú vences, serás vestido de vestiduras blancas. Es decir, el que tiene su nombre anotado en el libro de la vida, ese va a llegar hasta el final. Ese va a terminar la carrera, ese va a poder decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque llegará al final de la carrera. ¿Y el final de la carrera cuál es? La vida eterna. La expresión entonces, no borraré su nombre del libro de la vida, es tu nombre nunca estuvo escrito realmente en el libro de la vida. Y es donde nosotros debemos reflexionar si nuestro nombre definitivamente está escrito allí en ese libro de la vida. Regresa ya a Apocalipsis 20, ya estamos terminando, verso 14. Leamos el 13 completo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Claro,
Eran las obras las que los iban a condenar, y eran obras de no arrepentimiento, eran obras donde se opusieron a Dios, donde no creyeron en Dios, donde habrá ateos, donde habrá gnósticos, donde habrá filosofías humanas, humanismo. Todos esos que se enfocaron en ese tipo de ideas son los que van a ir a ese lugar. Sus obras mismas los condenarán, porque todo lo que te acabo de mencionar, todas esas filosofías, todo ese humanismo, todo ese gnosticismo, todo ese ateísmo, precisamente es lo que va en contra de Dios. Lo que hace que la gente no crea en Dios, pero es que Dios existe, Dios es real. Dios nos formó en el vientre de nuestras madres, eso no es una casualidad, eso solo lo puede hacer Dios. Y por más que el ser humano, los científicos han intentado crear la vida, solo Dios definitivamente es el dador de la vida. Él es el único que puede hacer eso. Dios es real. El verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es que la muerte segunda. Lo que encuentro aquí en la palabra es que es un juicio con una segunda muerte. Recuerda que aquí han resucitado los muertos sin Cristo para presentarse ante el juicio, ante el gran trono blanco. Pero aquí nuevamente dice que estos son lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces encontramos una segunda muerte. En ese sentido, ¿qué quiere decir esa segunda muerte? Pues ellos resucitan no para vida eterna como nosotros, ¿sí? Si llegásemos, a morir antes del arrebatamiento. Por eso es que el Señor había dicho que la segunda muerte no tocaría a los suyos, a sus hijos, porque nosotros resucitaremos para vida eterna. El Señor dijo claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, que dice la palabra, vivirá. Él estaba hablando de la vida eterna. Él estaba diciendo, si llegases a morir, ¿sí? Por el hecho de que reconociste que yo soy Dios, pues tú tendrás la vida eterna. Ese no morirá eternamente. Pero el que esté sin Cristo, aquí la palabra está diciendo que al presentarse ante este juicio, ante el gran trono blanco, hallará la muerte segunda. Esa muerte segunda, mira lo que dice Apocalipsis 2, el verso 11. Ve allí conmigo. Apocalipsis 2, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Te das cuenta? El que venciere era la promesa que el Señor le hacía a la iglesia de Esmirna, y él le estaba diciendo, si tú vences, si tú llegas hasta el final, pues sencillamente no sufrirás daño de la segunda muerte, o sea, la segunda muerte no te tocará. Él estaba diciendo, en otras palabras, tú no estarás ante ese juicio, ante el gran trono blanco, tú heredarás la vida eterna. Miremos Apocalipsis 20, verso 6, ve allí conmigo. Apocalipsis 20, 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mira la promesa tan grande. Dice dichoso, gozoso, ¿cierto? Y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tendrán parte en la primera resurrección? Los que se vayan en el rapto. Y el Señor está diciendo, tú serás dichoso. La segunda muerte no tendrá autoridad, no tendrá potestad sobre esto. Si te das cuenta que Dios marca una diferencia, Dios separa a los que son suyos de los que no lo son. Y ese juicio ante el gran trono blanco, como hemos denominado este mensaje, ¿sí? Los pecadores ante el juicio, ante el gran trono blanco. Entonces hay una separación. Ya para finalizar, pues habrá una sentencia, una condenación. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Pasará una eternidad lejos de Dios. Porque Dios es malo, porque Dios no nos ama. No, Dios nos ama. Ya Él envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Qué tiene que hacer esta humanidad? Creer en Jesús para que reciban el regalo inmerecido de la vida eterna, porque la salvación no es porque ni tú ni yo la merezcamos, es un regalo inmerecido. Apocalipsis 20:10, mira lo que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Ahí se habla de Satanás, del anticristo, del falso profeta, y dice que estos fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y dice la escritura, no lo digo yo, serán atormentados por los siglos de los siglos. Si el lago que arde con fuego y azufre será un lugar donde hay un tormento, pues la palabra me está diciendo que ese tormento será por los siglos de los siglos. Tristemente los pecadores, los que no hayan venido a Cristo, tendrán un tormento eterno por los siglos de los siglos. En Mateo 10, el verso 28, mira lo que dice la escritura. Allí nos da un poco más de luz. Mateo 10, verso 28. Dice la preciosa palabra del Señor así, mi amado. Mateo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué está mostrando la palabra? Que debemos tener un temor a Dios. Dice, no temas al que mata el cuerpo. Ese no tiene nada. Teme más bien al que puede matar, ¿cierto? Como lo dice acá la palabra, el alma y el cuerpo, y lo puede destruir. ¿En dónde? En el infierno. No lo digo yo, lo dice la preciosa palabra del Señor. Por eso hay que tener un temor a Dios. Esto es un tema que ya la iglesia no predica, que los pastores temen hablar, porque los pastores mismos se han hecho partícipes del engaño del enemigo. Quieren consentir las ovejas, no las quieren maltratar, no les quieren hablar de estos temas, pero es que el pastor fue enviado para ser el ángel de la iglesia. ¿Y qué quiere decir esto? Para que sea luz para la iglesia, para que muchos puedan venir realmente a los pies de Cristo. Y es necesario que yo en esta hora te advierta, y créeme que lo hago guiado por el Espíritu Santo, porque los tiempos definitivamente se están acortando, la venida de Cristo cada día está más cerca. La profecía bíblica se está cumpliendo, la maldad de los hombres se ha multiplicado sobre esta tierra, el amor de muchos se ha enfriado, sería como en los días de Sodoma y Gomorra, y eso es lo que mis ojos están viendo. ¿Cómo yo me puedo quedar callado? Ayer en el tema en que el Señor nos entregaba, hablaba de los ciegos, y te daba uno de los grupos y te decía de aquellos ciegos que viendo las cosas no advierten, sino quedan callados como perros mudos. Pues yo quiero decirte que yo no me puedo quedar callado, que te tengo que advertir que tu alma es muy importante para mí, pero más que para mí es importante para Dios. Por eso la advertencia que el Señor está entregando en esta hora. Repito lo que dice Mateo 10, 28, y ya estoy terminando. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién se refería el Señor Jesucristo? A Él mismo, a Dios mismo. Dios es el que puede enviar el alma allí, porque no es Satanás el que tiene el control sobre el infierno. Satanás mismo va a ser enviado a ese lugar que arde con fuego y azufre, y la palabra lo acabamos de leer, él será atormentado en ese lugar. Todos los que caigan en ese lugar van a ser atormentados, ¿no? Porque Dios no los amó, no, iglesia, porque hubo un pueblo rebelde, porque hubo un pueblo que no quiso escuchar, que se opuso a la voluntad de Dios, pero allá en el infierno, tristemente, sí clamarán día y noche al Señor para que los saque de allí, pero como lo dijo el profeta, me buscarán, me llamarán, pero yo no les oiré. Y termino con esto, Lucas 12, verso 5, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El que te dio la vida fue Dios, y el único que puede quitar tu vida de esta tierra es el Señor. Tú puedes estar en un peligro grande, a ti te pueden intentar matar, pero si no es la voluntad de Dios que tú mueras, tú no vas a morir. El único que tiene poder, como dice aquí la palabra, lo leo nuevamente, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Él estaba hablando de Dios mismo, de Él mismo. A Él es el que hay que temer, al Señor. Cuando yo predico sobre este tema, créeme que entra más temor en mi corazón, porque sé que lo que dice la palabra es cierto, es verídico. El Señor traerá ese juicio sobre la tierra, será el juicio final, ese será el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco. ¿Quiénes estarán allí?
todos los que murieron sin Cristo en su corazón. ¿Quiénes estarán allí? Tanto adultos como niños que no hayan aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. ¿Quiénes estarán allí? Pues obviamente los que murieron sin el Señor, y el Señor mismo presentará la evidencia, las pruebas, que son los libros de las obras, y el más importante de los libros, el libro de la vida. Un juicio con una segunda muerte, porque después de que esos hombres sean juzgados, el Señor echará su cuerpo, su alma y su espíritu al lago que arde con fuego y azufre, y allí habrá una sentencia, una condenación, donde éstos estarán atormentados por los siglos de los siglos, lejos de Dios. ¿Porque Dios es malo? No, Dios es bueno, y Él está hablando, y Él está advirtiendo, y Él quiere que tú vuelvas al arrepentimiento, y Él quiere que los tuyos vengan a sus pies, que se encuentren con Él, porque Él está brindando un regalo que es el de la vida eterna. Solo que cada uno sobre esta tierra decidirá. Dios te guarde de que realmente tú llegases a estar en ese lugar, o alguno de los tuyos, porque definitivamente será por los siglos de los siglos, que Dios realmente nos guarde a todos nosotros, y que podamos caminar día tras día tomados de la mano del Señor. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Yo quiero pedirte para que tú traigas salvación y arrepentimiento a las vidas, Dios, para que quebrante los corazones endurecidos, para que tú des luz, discernimiento y sabiduría, Señor. Que lo que tú has hablado en esta hora a través de mi vida, Señor, cada uno de tus hijos realmente lo pueda recibir con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Trae arrepentimiento, trae salvación. Haz que las almas vengan a ti, Señor, que el engaño del enemigo sea quitado. Úsanos, Señor, para llevar el evangelio. Úsanos para que más vidas lleguen a tus pies. No nos dejes dar por vencidos, que aún en medio de la prueba, aún en medio de las acechanzas del maligno, tú nos levantes en poder, en autoridad, Señor, y podamos realmente, Señor, llevar tu palabra, Señor, tal y como está escrita, Señor. Hoy he predicado, Señor, lo que tú me has dicho, Señor, y yo te pido que esta palabra corra, fluya, llegue a muchas más vidas, Señor, que no lo tomen como algo religioso, Señor, sino que lo tomen realmente como algo que viene profundamente de tu corazón, porque tú quieres que las almas sean salvas, Señor. Hoy te doy las gracias, hoy te doy la gloria, hoy te doy la honra, mi Rey, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, mis amados. Dios habla a través de su palabra. Dios nos advierte que después no haya el lloro y el crujir de dientes, cuando las vidas estén lejos de Dios y no puedan acceder al reino de los cielos. Hoy aún hay oportunidad para que muchos vengan al arrepentimiento, para que muchos se encuentren cara a cara con Él. Te invito a que escuches este mensaje en su totalidad. Hoy ha sido un poco más extenso, pero es que el tema lo daba para que nos extendiéramos un poco más. Así que escúchalo en su totalidad. Si no lo hiciste, compártelo allí en tu perfil de Facebook. Lo puedes encontrar también en YouTube para que lo compartas a través de WhatsApp. Esto es una cadena que debemos llevar, hermano, el Evangelio. Y tú eres un instrumento en las manos de Dios. Cuando tú compartes el mensaje, mira que Dios usa eso para hablar al corazón. El hombre no convence, yo no te convenzo. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero todo lo que está en nuestras manos para que el evangelio fluya, hagámoslo hasta la venida del Señor. Te mando un fuerte abrazo. Dios te guarde, Dios te bendiga, y que tú y yo podamos irnos en el arrebatamiento, o si la muerte nos llegase a alcanzar, que plenamente tengamos la convicción de que Jesucristo está en nuestro corazón. Fuerte abrazo en Cristo Jesús.